Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, el cual está conformado por Carla Abad, José Mogrovejo, Jocelyn Maza, Yulisa Rodríguez y mi persona, Roberto Valareso. A nosotros nos ha tocado resolver la presente interrogante: ¿por qué la ley es fuente del derecho tributario? Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Para empezar, al hablar de fuentes del derecho, cabe diferenciar entre fuentes materiales y fuentes formales. Las primeras son aquellas condiciones o circunstancias históricas, elementos extrajurídicos, morales, sociales e ideológicos que intervienen en el contenido de las normas jurídicas. Por su parte, las fuentes formales son aquellas formas de manifestarse que tiene el derecho, que éstas pueden ser escritas como la ley o no escritas como la costumbre. Ahora bien, la ley se entiende como el precepto o conjunto de preceptos dictados por una autoridad competente, que serían los legisladores. Estas normas mandan, prohíben o permiten algo de conformidad con la justicia, para así regular las relaciones sociales. Además, cabe indicar alguna de las características de ley, que es la obligatoriedad. La ley tiene un carácter imperativo atributivo. Por una parte, por una parte establece obligaciones y por otra otorga derechos. La generalidad, es decir, que la ley es para todos sin excepción alguna. Y también la ley se dictan con carácter indefinido, es así que solo dejarán de tener vigencia con su abrogación, subrogación o derogación por leyes posteriores. En nuestro caso, la ley como fuente del derecho tributario hace alusión al principio de reserva de ley, lo que significa que los elementos constitutivos de los tributos, como el objeto imponible, el sujeto activo, el sujeto pasivo, las exenciones, entre otras, no podrán ser establecidos fuera del rango de la misma. En otras palabras, la normatividad tributaria es exclusivamente establecida por la ley, de manera que le corresponde la creación, modificación y supresión de los tributos. Es así que cualquier norma inferior o secundaria solo podrán regular en la medida en que la ley se lo permita, para así no vulnerar lo que ésta establece. Gracias. Podemos seguir con respecto a lo que es ley. La ley tiene como objeto limitar el libre albedrío de los seres humanos, es decir, los que viven insertados en una sociedad que está sometido a un control que ostenta un Estado. Este es con el objetivo de vigilar que la conducta de sus habitantes no se desvíe ni termine perjudicándose entre sí. En materia de derecho tributario, podemos decir que la ley es el medio por el cual se puede crear, modificar o derogar los tributos. Además, cabe recalcar, y es de suma importancia, ya que sin ella no puede existir las actividades financieras, los tributos, penas, sanciones, entre otras. La ley es una norma jurídica dictada por una autoridad pública que debe ser competente, y esta función recae sobre los legisladores, o también llamado el poder legislativo. Prueba de ello se debe considerar aspectos de suma importancia, aspectos ya sea tanto negativos como positivos. Para ello, también se debe considerar que estos aspectos considerados por los legisladores se debe someterse a un cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos, y estos deben acatarlos sin ninguna excepción. Hacemos referencia, o hago referencia, al libro de Troya, el cual hace mención una parte interesante, que la ley se contrasta con el reglamento. Reglamento, este es un conjunto de reglas o normas que es emitido por las autoridades pertinentes y que regulan un sector en concreto. Con respecto a la reserva de ley, estas son las obligaciones o prohibiciones en el cual toda norma se aplica de forma ya sea general y obligatoria. Esto es expedido por el Poder Legislativo conforme a un trámite
que está determinado en la Constitución. Es importante aquí mencionar que existen normas con fuerza de ley. Se entiende como normas con fuerza de ley a un acto normativo que no es formal de una ley porque no fue expedido por un órgano legislativo. Sin embargo, este goza de un rango jerárquico de ley. Este tiene un valor general y obligatorio, mas no son simples reglamentos. Estas normas inciden en lo que es los aspectos materiales del derecho tributario, definen su verdadero alcance. Sin embargo, tales normas no sirven para el cumplimiento del principio de reserva de ley. Entendemos como principio de reserva de ley a las garantías, lo que dentro del constitucionalismo ecuatoriano se conoce como garantías normativas, que aplican que los órganos encargados de la producción normativa infraconstitucional deban observar y guardar coherencia. Vale decir también que, con ellas, no es viable crear ni modificar ni tomar ninguna decisión por impulso. Gracias. Continuando, para llegar a un concepto base de que la ley es fuente del derecho tributario, podemos también dar otra definición de lo que es ley. La ley es la fuente jurídica de carácter formal que constituye el instrumento por excelencia de la creación de normas que emanan del poder legislativo en nuestro país, siendo estas de carácter general, es decir, no mandan individualmente ni para casos concretos al imponer conductas, sino para todos los casos semejantes que se puedan llegar a suscitar en algún momento, siendo estas también de carácter y de rango superior que deben ser cumplidas por todos los ciudadanos. Además, sabemos que la ley es oportuna en su tiempo, ampara el derecho tributario y garantiza el equilibrio y la coherencia al momento de la aplicación de estas. Entonces, siendo así, podemos decir que la ley es fuente primordial del derecho tributario porque le permite crear, modificar o extinguir tributos con la intervención del Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional. Agregando así a esto el principio de reserva de ley para que estos sean actuados únicamente mediante una ley. Sabemos que nuestra Constitución es la máxima ley que rige la administración del Estado ecuatoriano. Es por ello que nuestra Constitución la consigna a las leyes tributarias que se encuentran estas sometidas a un régimen peculiar del derecho tributario, debido a que estas forman parte de nuestro día a día, haciendo referencia a la generación de un tributo. Estos tributos serían los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, que permitirá al Estado recibir un ingreso. Todo esto acompañado de una política económica que permitirá la inversión, la reinversión, el ahorro destinado a fines productivos y al desarrollo nacional del país. Bien, respondiendo a la interrogante planteada si la ley es fuente del derecho tributario, primero debo mencionar un concepto básico de lo que es ley, como lo han hecho mis compañeros anteriormente. Pues la ley es una regla, una norma, un principio y un precepto. En este sentido, se puede decir que al hablar de ley es referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad competente, que generalmente en nuestro país un legislador, donde se ordena o prohíbe de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Por lo cual, es necesario destacar que bajo el principio de legalidad, que es fundamento del derecho público, tiene como fin el ordenamiento jurídico a través de la administración pública. Aquella da lugar a la seguridad jurídica y su utilización del instrumento legal pertinente por su respectivo titular en el ámbito de competencia. Otro concepto relevante también es el principio de reserva de ley, mencionado por el doctor Freire. Este principio debe regular los tributos e identificarlos en materia tributaria. El mismo encuentra su origen en la identificación de su exigencia, de autoimposición o consentimiento del tributo.
construyendo un instrumento de defensa de los derechos de libertad y propiedad de los ciudadanos. A través de la norma, como es el derecho financiero, está presente el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, el mismo que se crea para regular aquellas relaciones jurídicas provenientes de las prestaciones pecuniarias entre los administradores y administrados. De este modo, cada organización descentralizada, en el marco de sus facultades concedidas, se ve obligado a implementar su potestad discrecional, que se efectúa de acuerdo a la norma, ya que sin la ley no pueden existir estos tributos aplicables en cualquiera de sus formas, ya sea como impuestos, tasas, contribuciones especiales, sanciones a las que se derive el incumplimiento del mismo y aquellas demás establecidas en la ley. Dando continuidad a la explicación de la interrogante, cabe indicar que la ley es una de las fuentes primordiales del derecho tributario, la misma que nos permite entender cuáles son las entidades encargadas de poder modificar o crear la normativa. Esta función se hace a través del principio de reserva de ley. Una vez indicada esta palabra, se preguntarán qué es el principio de reserva de ley o en qué consiste. Para poder entender mejor este principio, citaré al doctor Villalobos, quien nos indica en la brevedad posible que el principio de reserva de la ley señala que la normativa que puede ser creada o modificada solo por el Congreso, es decir, por el Poder Legislativo, y que la base normativa de su creación es la misma ley. Pero si buscamos un concepto más entendible, podemos citar al doctor Palau, quien nos indica que el principio de reserva es un principio que sirve a la seguridad jurídica o certeza del derecho, ya que, dada la publicidad de la ley, el contribuyente puede conocer con más claridad el alcance de sus obligaciones. Este principio obliga a que las principales decisiones tributarias se discutan en el Parlamento. Una vez indicado este principio, podemos deducir que la facultad de cambiar las normas le corresponde únicamente al Poder Legislativo, es decir, a la Asamblea, y que afecta única y exclusivamente a los tributos con respecto al derecho tributario. Asimismo, cabe indicar que a los órganos que le corresponde emanar estos actos son a la Asamblea y los gobiernos autónomos, funciones esas que no se pueden delegar por ninguna forma. Asimismo, cabe destacar que la única manera de modificar, crear o derogar los tributos se requiere de una ley expresa, caso contrario no se da. Una vez dado esta explicación de en qué consiste la ley, podemos dar respuesta a la pregunta indicada por la docente. Aquí hemos llegado a la conclusión de que la ley es fuente del derecho tributario porque es la encargada de regular el comportamiento de las personas a través de mandatos emitidos por el órgano competente. En nuestro tema de estudio, la ley se encargará de regular los tributos que los ciudadanos deben pagar al Estado para poder tener un ingreso para solventar las deudas que posee cada Estado. Muchas gracias por su atención.